muy cerquita con el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, simplemente os voy a recordar, según las bases, nuestras queridas bases, cuál es el objetivo de este sello brevemente. Y es el doble objetivo, que sería reconocer a aquellas empresas que tienen establecidas medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de su organización, y por otro, incentivar la puesta en marcha de dichas medidas en la gestión de los recursos humanos de las empresas. Por lo tanto, para Casa de la Dona, que es el servicio de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Elche, no solamente la conciliación de la vida familiar, personal y laboral no solamente sería una herramienta básica de gestión de los recursos humanos, sino que lo más importante es la estrategia para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es muy importante este certamen, esta edición para año tras año para la Concejalía de Igualdad, ¿de acuerdo? Muchas veces las medidas o las acciones de conciliación se han dirigido solamente a las mujeres, con lo cual el objetivo que se persiguen con dichas medidas ha sido algo perjudicial para nosotras. Estamos o creemos estar en un nuevo momento, o lo que han llamado algunas personas un nuevo paradigma, aquello de la conciliación corresponsable. Creemos, o desde el equipo técnico de Casa de la Dona, esperamos que sea así, y desde los proyectos que estamos viendo que presentáis las empresas ilicitanas, esperamos y deseamos y creemos que es así. Simplemente nos acompañan el concejal de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, Mariano Valera Pastor, y el concejal de Promoción Económica, Carles Molina. En primer lugar, le voy a dar la palabra al concejal a Carles Molina, el concejal de Promoción Económica. Es que buenos días a todos y a todas, es que hablas sentados como así como tenemos en la mesa, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida y las gracias por este acto, porque es creo que uno de los actos más importantes que se puede hacer dentro de lo que tratamos siempre de la conciliación en las empresas. Cada día más estamos asistiendo a un aumento, a una petición del consumo responsable. ¿Qué es el consumo responsable? El consumo en aquellas empresas en las que cumplen todos los parámetros, tanto de bienestar del trabajador, en igualdad, en conciliación, y esto es un reconocimiento muy importante. Desde luego, creo que tenemos que seguir trabajando en ello, pero Mariano, que tenemos que seguir trabajando, profundizando, animar a más empresas. También veo aquí algunas representantes de las asociaciones empresariales. También hay que inculcar esta filosofía de la conciliación, de la igualdad, de esa necesidad hacia lo que va la sociedad y hacia donde va la empresa. Así que nada, galones como estos son muy importantes y hay que seguir en este trabajo de pico y pala, que estamos todavía muy lejos de conseguir. Cada día se van haciendo avances en igualdad, pero esto todavía queda mucho camino por recorrer. Tenemos que ser conscientes, no tenemos que ser vanaglorianos en lo que se consigue, sino ser exigentes, seguir trabajando. Y como digo, creo que es un valor añadido, creo que es un valor positivo, creo que también es un valor que cada día más la sociedad y también los consumidores, sobre todo me dirijo a las empresas, aunque hay empresas sociales, pero me refiero sobre todo a las empresas que venden sus servicios, que venden sus productos. Cada día más el consumidor está más concienciado y es muy importante este tipo de reconocimientos. Así que nada, os animo, os agradezco de verdad el esfuerzo que hacéis desde Casa de la Dona, desde la Concejalía de Igualdad y todos los colectivos implicados. Así que nada, daros nuevamente las gracias y a seguir trabajando. Vais a tener el apoyo del Ayuntamiento, tanto de la Concejalía de Igualdad como la Concejalía de Promoción Económica. Desde luego, esta política creo que es muy positiva, porque Elche está en la vanguardia de las empresas y no puede estar atrás, no se puede quedar atrás en la vanguardia también de la igualdad y la conciliación efectiva entre mujeres y hombres. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, Marinela. Muy buenos días a todas y todos los presentes, compañeros, Carles Molina, Carmen Miqueira, muchísimas gracias por estar esta mañana en este acto de entrega del galardón de sello de empresa conciliadora.
Y tal como lo ha comentado mi compañera Marinela, es verdad que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es la herramienta básica que tienen recursos humanos para poder aprovechar todas las potencialidades de la plantilla, pero para nosotros, para nosotras, es una herramienta fundamental para poder seguir trabajando en esa reivindicación que venimos haciendo durante todo el año, que se manifestó en el día de ayer en nuestras calles, esa reivindicación de llegar a una igualdad real, a una igualdad necesaria ya para la sociedad en la que vivimos. Porque es verdad que si hacemos pues una mirada hacia atrás, son muchos los derechos que se han conseguido a lo largo de la historia, son muchos los derechos que la mujer ha conquistado para que se queden, para que sigan aquí, y son muchos los derechos que todavía tristemente quedan por conquistar. Estamos en el camino, yo siempre lo digo, no lo niego, estamos en el camino, creo que estamos en el camino acertado, creo que la población, la sociedad en general está sensibilizada y sabe dónde tenemos que reivindicar y cuáles son las necesidades que tenemos, pero tenemos que dar más pasos más firmes y sobre todo pasos más convencidos de que tenemos que darle un giro a la necesidad de cambio en nuestra sociedad respecto a la igualdad. Porque si analizamos muchísimos aspectos que tenemos que analizar respecto a la igualdad, nos encontramos que todavía hay y se generan muchísimas desigualdades en la economía, en los salarios, en la brecha que existe a nivel salarial y laboral. Nos encontramos que tenemos que seguir poniendo herramientas, que tenemos que seguir desarrollando acciones para acabar con esta desigualdad cuanto antes. Y como siempre digo, donde ponemos el espíritu, donde ponemos todas nuestras acciones, donde ponemos todo nuestro quehacer diario, al final tiene que ser en el mundo educativo, porque la herramienta que tenemos más potente para cambiar la acción y para darle un giro a la igualdad, para que esa igualdad sea real y efectiva, la tenemos en el mundo educativo. La educación es la herramienta más potente que tenemos y eso es cosa de todas y de todos. No es cuestión ni del ayuntamiento, ni de la Concejalía de Igualdad, ni de la Concejalía de Promoción Económica, ni de la Universidad de Alicante. Esto es cuestión de todas y todos, porque todas y todos tenemos que estar convencidos y convencidas de que estamos en el camino, pero queda mucho por hacer. Desde la Concejalía de Igualdad, simplemente esta mañana quiere agradecer, en primer lugar, a todas las empresas que se han presentado, con esas acciones que están más allá de la ley, con esas acciones que habéis presentado para trabajar la conciliación en vuestras plantillas. Gracias por todas esas iniciativas. Es verdad que no podemos darle el galardón a todas, tenemos que seleccionar, para eso se genera la mesa técnica de nuestras bases, para poder seleccionar no siempre las mejores, sino pues al final pues quien más medidas tiene, esos valores añadidos, esos valores que están por encima de la ley, pero sí que tenemos que agradecer a todas y todos el esfuerzo que realizáis en vuestras empresas para tener esas medidas de conciliación. Por la parte que toca en la plantilla y el bienestar de la plantilla, y sobre todo por la parte que toca en el desarrollo de las herramientas de igualdad. Son ya, desde que este distintivo local lo convocamos en 2017, son ya 16 empresas las que han obtenido este galardón de sello de empresa de conciliación. 16 y hoy se suman 3. En este momento sí que me gustaría hacer un llamamiento. Bueno, pues tenemos un tejido empresarial muy grande en Elche, creo que también significativo. Y nos cuesta muchísimo llegar desde la concejalía a todas las empresas. De hecho, la gran empresa, desde el 2017 aquí, solamente se ha presentado una vez una empresa que es quien ha obtenido ese galardón. Y queremos hacer un llamamiento a todas las empresas, a las micros, a las pequeñas, a las medianas y a la gran empresa, a que presenten los planes, a que presenten las acciones de conciliación, porque sabemos y somos conocedoras que los tienen,
tienen planes, pero no sabemos cómo llegar a ellos para que presenten estas acciones. Así que, aprovechando que os tenemos a todas y todos aquí, pues hacemos ese llamamiento a todas las empresas a que se puedan presentar en los sellos de 2023, que ya pronto estarán las bases publicadas para poder conseguir este sello de empresa conciliadora. Yo, sin más, agradeceros vuestro trabajo, agradecer el esfuerzo que significa a las plantillas, a la dirección de las empresas, el poner en práctica medidas de igualdad, medidas de conciliación. Están en la ley, gracias, pero tenemos que hacer un esfuerzo más. Las empresas podemos hacer ese esfuerzo más para llegar a tener más medidas, porque al final donde condicionan estas medidas son en nuestras plantillas y en la mejora de nuestras plantillas y en la estabilidad de las mismas. Gracias de parte del Ayuntamiento, desde la Concejalía de Igualdad de Casa de la Dona, por vuestra presencia y sobre todo por la presentación de vuestras candidaturas a este premio. Que sigamos pudiéndonos ver durante muchos años en estos premios y sobre todo que sigamos pudiéndonos ver cuantas más personas, más empresas representadas, mejor. Vamos a pasar ya a la conferencia, charla de Carmen Viqueira. Muchísimas gracias y buenos días. El total de empresas conciliadoras del año 2022 de la ciudad de Elche. Y este honor se lo agradezco en primera instancia a los concejales de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, Mariana Valera, y al concejal de Promoción Económica, Carlos Molina. Por eso quiero, en primer lugar, mostrar también mi agradecimiento al Ayuntamiento de Elche a través de ellos dos y de la Casa de la Dona, que también contactó conmigo. Mi agradecimiento porque me invitan a acompañarles en un acto en el que en el fondo lo que hacemos es, de alguna manera, celebrar la igualdad en el mundo del trabajo y en una ciudad que además no es cualquier ciudad cuando habla del mundo del trabajo. Es una ciudad con un tejido empresarial muy importante, con una tradición industrial muy importante, y por ese motivo me parece, es para mí especialmente relevante poder estar aquí esta mañana. Yo había traído un PowerPoint, que es una cosa un poco de instituto, pero que sirve mucho porque hay imágenes que son muy elocuentes, ¿no? Entonces, a lo mejor, en vez de estarles contando yo aquí el 80%, el 20%, ven un baloncito amarillo y todo lo amarillo son mujeres y ya nos queda muy claro que aquello es así. Pero el lapicito se ha negado a dejarse leer, entonces lo vamos a hacer sin presentación. Yo quería reflexionar aquí, muy poco tiempo, que nadie se asuste, sobre la conciliación y la corresponsabilidad. Bueno, todos sabemos que, ya los que peinamos canas más, que desde la aparición desde la aprobación de la Constitución, la promulgación de la Constitución, se han dado muchos pasos en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. Esos pasos se notan en el ámbito de la formación, en la educación, en la visibilidad, en la vida pública y muy especialmente en la presencia femenina en el mercado de trabajo. En los últimos 30 años, la participación laboral de las mujeres, medida en tasa de actividad, ha aumentado extraordinariamente en nuestro país. Pero pese a aumentar extraordinariamente, la presencia femenina en el mercado de trabajo sigue siendo significativamente más baja que la masculina, cosa que sucede en toda la Unión Europea, no somos una rareza, ¿no? Pero nosotros generalmente somos los campeones del paro juvenil, la inactividad femenina, etc. Las estadísticas siguen mostrando que pese a ser un colectivo con mejor nivel educativo, pues las mujeres están mayoritariamente empleadas en sectores laborales peor retribuidos, acceden en menor medida que los hombres a puestos de responsabilidad, soportan una mayor tasa de paro,
protagoniza de manera abrumadora el empleo a tiempo parcial, ya sabemos que es el empleo especialmente precario, y cobran en la misma ocupación y por término medio menos. En cuanto está la brecha salarial, yo no me atrevo a decirlo. Consultaba hace un par de días, el día 22 de febrero se celebraba el Día de la Igualdad Retributiva, ¿no? Comisiones y UGT sitúan la brecha en torno al 18,7. Hay quien habla de menos. El año pasado sucedió algo parecido, ¿no? La nota de prensa gubernamental cifraba la brecha en el 16 y la propia agencia tributaria la fijaba en el 24. Bueno, no vamos a pararnos a discutir esto. Lo que es evidente es que hay una brecha salarial importante y que se corrige muy poco a poco, pese a todas las medidas legales. Bueno, dicho esto, si el marco normativo dice, y todos sabemos que dice, que está prohibida la discriminación por razón de sexo y establece un mandato de igualdad, la pregunta del millón es ¿cómo con un marco normativo así es posible que nos encontremos con este panorama? ¿No? Esta es la pregunta del millón. Empiezo por decir que yo no tengo la respuesta. Segundo, la respuesta ha de ser muy compleja o obedece a más de un elemento, de dos y de tres. Pero yo creo que uno de los elementos fundamentales para dar respuesta a esta pregunta es pararnos a pensar en las políticas de conciliación. Parte del nudo está ahí. No diré que todo el problema, pero sí una parte fundamental del problema. Si con lo que he dicho comparamos lo que es el marco jurídico que reitera la igualdad en un montón de leyes, en un montón de preceptos, no es un mandato perdido en un texto, ¿no? Sino un mandato reiterado. Y el panorama, que es un panorama de desigualdad manifiesta, cada vez quizá un poco menos, pero de desigualdad manifiesta, se traduce en que las empresas, por motivos X, se retraen a la hora de contratar y o promocionar a las mujeres, ¿no? La respuesta parece que ha de ser esta. Y la segunda pregunta es ¿por qué? La respuesta a este por qué generalmente se articula tirando de dos hilos. Por un lado, se suele señalar que el retraimiento empresarial a la hora de, o del mercado, digamos, a la hora de contratar o promocionar a las mujeres viene de la mano del hecho de que generalmente las mujeres tienen un, digámoslo así, compromiso menos intenso con el trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que generalmente las carreras profesionales de las mujeres son carreras que tienen tiempos de ausencia o tiempos de reducción de jornada, en tanto que las carreras profesionales de los varones suelen ser mucho más estables. Y por otro lado, se explica también esta diferencia en el hecho de que, hay que admitirlo, existen ciertos prejuicios sociales en la subestimación del potencial de las mujeres en el empleo, especialmente en etapas de maternidad y de crianza. Esto lo hemos oído todos en algún foro, ya sea privado o público o semipúblico, ¿no? Los, entre comillas, problemas que acarrea la presencia de mujeres en la empresa cuando éstas pues tienen obligaciones familiares que atender, por decirlo de una manera llana. De modo que con una u otras palabras, lo que se nos está transmitiendo es que hay una, digamos, una presunción de que en la biografía femenina hay algo que conlleva a un menor compromiso, una menor vinculación con el trabajo. Tristemente esto es incontestable, planteado en los términos que acabo de expresar. Los datos oficiales muestran que, en tanto la carrera profesional de los hombres se mantiene estable a lo largo de todo el ciclo vital y la aparición de los hijos o de responsabilidades familiares como el cuidado de los padres no altera significativamente esa
carrera, el panorama con respecto a las mujeres es absolutamente distinto. Sucede todo lo contrario. Hay una caída de la participación laboral que se manifiesta tanto en el empleo, es decir, las personas que dejan el empleo o dejan temporalmente el empleo, como en la jornada, las personas que reducen la jornada o que ejercitan derechos de ausencia para atender a estas necesidades familiares. Hay un dato de los que yo traía en el PowerPoint que no se deja leer, que es muy elocuente a este respecto. Cuando entra en escena un niño menor de 3 años, la dedicación media semanal de las mujeres al trabajo es de 20 horas y la de los varones es de 35, casi el doble. De modo que es evidente que la entrada en escena de determinados elementos incide directamente en la carrera profesional y en la futura carrera de seguro de protección social de las mujeres. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos modificar este panorama de retraimiento? Aparte de otras muchas medidas en las que no vamos a entrar, ¿no? Y centrándonos en la conciliación y en de la vida familiar y laboral, que es lo que hoy nos junta aquí, ¿no? El elemento de reflexión, yo diría lo siguiente. Si ese menor compromiso de la mujer que muestran las cifras cuando aparecen responsabilidades familiares es lo que sustenta, o un elemento importante de los que sustentan ese retraimiento en la contratación y en la promoción de las mujeres, tendremos que pensar que a lo mejor los derechos pensados para la conciliación de la vida familiar y laboral no están muy bien definidos, ¿no? O que algo falla ahí. Yo creo que sí, que algo falla ahí. Cuando hablamos de conciliación y hablamos de corresponsabilidad, parece que hablamos de lo mismo. Ojalá hablemos de lo mismo algún día, pero hoy hablamos de cosas distintas. Podríamos decir, cuando hablamos de conciliación, hablamos del qué, es decir, qué herramientas nos da el derecho para poder conciliar. Todos los conocemos, ¿no? El permiso por maternidad, por paternidad, por adopción, por lactancia, riesgo durante el embarazo, reducción de jornada para atender al cuidado de un hijo, de un hospitalizado, de un familiar enfermo. Este es el qué, es lo que hay. En el qué no estamos mal. Desde 1999, sobre todo, ha habido una oclusión de medidas, es verdad que cada una de su padre y de su madre, con una naturaleza jurídica distinta, a veces con un engarce dudoso unas con otras, pero hay un buen elenco de medidas. Cuando hablamos, por el contrario, de la corresponsabilidad, hablamos del cómo. ¿Cómo articulamos en la práctica esas medidas? Si el qué recae sobre la cabeza de las mujeres, sucede lo que estamos viendo. Si el cómo es seamos corresponsables, estas medidas recaen y se ejercitan tanto por varones como por mujeres, el resultado es absolutamente distinto. Por eso les decía, yo creo que en el qué estamos bien y en el cómo estamos un poco deficientes en este momento. Bien, si partimos de esta base, de que en el cómo estamos un poco deficientes, tendremos que preguntarnos qué hacer. Bueno, yo puntualizaría una primera cuestión, ya de entrada, referida al qué y al cómo, y es la siguiente. Si nos fijamos, prácticamente todos los derechos de conciliación, prácticamente todo el qué, son derechos de ausencia. Una excedencia, una reducción de jornada, un permiso, es decir, me voy un tiempo de la empresa. Los derechos de ausencia no traen nada bueno. Los derechos de ausencia, por decirlo así en corto, la ausencia genera pérdida o reducción de ingresos, punto 1. Genera déficit formativo, genera pérdida de expectativas de mejora o de ascenso, genera desconexión con la organización empresarial. No trae nada bueno desde el punto de la carrera profesional. De futuro tampoco trae nada bueno. Menos periodo cotizado, menos pensión, menos protección social. Estas dos desventajas
operan igualmente, sea un varón o sea una mujer quien ejercite el cuidado del hijo, la reducción de jornada, eso es incontestable. Cuando lo ejercita una mujer, hay un tercer elemento, una tercera desventaja añadida, y es el reforzamiento del rol de cuidado de las mujeres. Entonces, el punto de partida tendría que ser este. ¿De verdad la única medida o la mejor medida para conciliar corresponsablemente son los derechos de ausencia? Pues no. En mi opinión, no. Algunos tendrán que ser de ausencia, pero no todos de ausencia. Por otra parte, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, podemos variar la configuración de estos derechos. Aquí les traía unos datos y unos gráficos muy elocuentes, pero aunque no vean las cifras, créanme, en la excedencia por cuidado de hijos la ejercen el año pasado, no hace 5, el 87% mujeres, la reducción de jornada más del 90% mujeres, las licencias y permisos más del 90% mujeres. Es decir, la diferencia no es pequeña. El ejercicio de los derechos de conciliación es abrumadoramente femenino. Por tanto, los problemas que genera son problemas mayoritariamente femeninos o abrumadoramente femeninos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues con el que plantearnos otro tipo de derechos. Probablemente derechos que nos permita una distribución más flexible del tiempo de trabajo. Por poner un ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, todos ustedes lo saben, hay un derecho de reducción de jornada para el cuidado del hijo. Pero ese derecho de reducción de jornada el trabajador no lo delimita libremente, ¿no? A lo mejor yo necesito reducir la jornada porque quiero dejar a mi hijo en el colegio y recogerlo, con lo cual con reducir la jornada 1 hora es para mí más que suficiente. Pero el estatuto me obliga a reducir un mínimo mayor de esa hora, con la reducción paralela del salario. Bueno, pues probablemente una reducción de jornada definida de manera más flexible fuera mucho más útil que lo que hay ahora, ¿no? Y así podríamos ir haciendo una revisión de eso. Además, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, ya se está haciendo desde la Administración, potenciar los planes de igualdad, los protocolos de buenas prácticas, todo eso que conocemos y poco a poco se va potenciando. Quizás estemos ahora también en una época de un cierto, si me permiten la expresión, sarampión. Hay empresas que se toman muy en serio lo del plan de igualdad, los protocolos y tal, y hay quien se lo toma como una exigencia legal que hay que cumplir en el menor tiempo posible, de la manera más fácil posible y gastando el menor dinero posible. Entonces quizá aquí hay que implementar más ayudas públicas sobre todo para las pequeñas empresas y para la implementación de planes de igualdad realmente pensados, realmente medidos para esa organización. ¿Qué más se puede hacer? Pues yo creo que probablemente ha llegado el momento de implantar medidas de conciliación de atribución exclusivamente masculina. Pasado un tiempo, esto será temporal, pasado un tiempo, podremos cambiar. Creo que esto podría ayudar bastante. Redefinir algún otro derecho en sentido más restringido. Por ejemplo, para el cuidado de familiares, ya sea la reducción de jornada o la excedencia, uno de los elementos para definir el familiar que puede generar el derecho es el parentesco por afinidad. Yo creo que el parentesco por afinidad juega en contra de las mujeres de una manera abrumadora, debería desaparecer. Entonces, el día que la madre de un trabajador necesite ayuda, pues habrá que decir, lo siento, cariño, pero el estatuto no me permite cuidar a tu madre, has de hacerlo tú, ¿no?
cuestiones como estas cambian mucho el panorama y ahí se necesita un repaso en el Estatuto de los Trabajadores, porque es cierto que el Estatuto o las leyes laborales reflejan la realidad social, pero también es cierto que la norma tiene que tomar muchas veces, y en este punto es fundamental, un papel de arrastre de la sociedad, un papel de vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y en este sentido, estos dos ejemplos que he puesto, que comparte la mayoría de la doctrina laboralista, son cuestiones, yo creo que claras, menores desde el punto de vista jurídico, y sin embargo desde el punto de vista social tendrían gran trascendencia. Bueno, esto creo que se puede hacer. Creo también que se puede hacer, creo también que es absolutamente necesario, termino enseguida, la asunción pública de tareas de cuidado. El problema es que las mujeres tenemos estructural y culturalmente asignada la tarea de cuidado. Si el poder público se hace cargo de la tarea de cuidado, además de las medidas anteriores, es decir, centros de atención a las personas dependientes, a las personas mayores, a los niños de 0 a 3 años, todas estas cosas, escuelas para cuando los niños están en vacaciones pero los padres están trabajando. La asunción pública por parte del Estado de estas tareas de cuidado me parece fundamental para procurar también una igualdad en el mercado. Y tengo 2 puntos más que saldrían aquí en amarillo. Uno dice fomentar el teletrabajo y lleva un interrogante. Y otro dice reconocimiento de la implicación de la empresa en la conciliación corresponsable. Empiezo por el interrogante. Últimamente se ha puesto muy de moda esto de que el teletrabajo es una medida extraordinaria para la conciliación. Este es un asunto que habría que tratar con el detenimiento que ahora no puedo hacer, pero sí quería manifestar que el teletrabajo, a mi juicio, puede ser una herramienta que facilite la conciliación, pero el teletrabajo puede ser también una trampa importantísima para las mujeres. Entonces, creo que hay que reflexionar acerca de la utilización del teletrabajo para que no conduzca de futuro a una nueva segregación ocupacional. Las mujeres en casa teletrabajando con la lavadora, los niños, ¿verdad? Y los varones en los trabajos de fuera de casa. No solo por este ejemplo que he puesto de tareas domésticas, sino porque el trabajo en casa o cualquier otro lugar que no sea el centro de trabajo aleja de la estructura, rompe lazo con la empresa, afecta negativamente a las posibilidades de formación y de ascenso, es decir, tiene efectos negativos contrastados. En este sentido, probablemente una modalidad híbrida pueda ser adecuada, pero yo creo que el teletrabajo puro y duro es una medida que para una mujer trabajadora hay que pensar muy detenidamente porque tiene también grandes inconvenientes. Probablemente las grandes ventajas del teletrabajo, que es la flexibilidad horaria, se puede conseguir a través de otras herramientas que no tienen los inconvenientes del teletrabajo. En cualquier caso, esta es una reflexión personal. Hay gente que es muy feliz teletrabajando en casa, pero yo creo que tiene esta vertiente un poco perversa a la larga. Las ventajas del teletrabajo, que es, como les decía, la flexibilización, yo creo que se puede conseguir por muchas medidas que seguro que todos ustedes ya conocen y muchos de ustedes ya tienen implantadas en las empresas, ¿no? La flexibilidad en la entrada y en la salida, que es jurídicamente una cosa pequeña, pero socialmente una cosa fundamental. Que la formación se imparta en horario laboral y no fuera del horario laboral. La mejora de medidas en general para los hogares monoparentales, que tienen una carga distinta de los hogares que tienen 2 progenitores. La mejora en permisos en general, en derechos de ausencia en general, sin adscripción de género,
para hacerlos más flexibles, más cortos y, en paralelo, permisos, excedencias, suspensiones, la fórmula que sea, con adscripción exclusivamente masculina. Un banco de horas, eso es fundamental para poder atender tareas puntuales de el niño tiene que ir al médico, tal. El banco de horas puede ser de atribución indistinta o un banco de horas de atribución masculina. Si el niño tiene que ir al médico, lo puede llevar el padre, pero no la madre, ¿no? Cuestiones como estas cambian la mirada de una manera radical. La semana comprimida está teniendo experiencias piloto muy exitosas, al parecer. Las escuelas de verano, la flexibilidad en las vacaciones, la política de luces apagadas. Aquí en las EPIs cerramos y nos vamos todos a casa. Medidas de este tipo logran que el trabajador, la trabajadora sea más dueña del manejo de su tiempo, que es lo que realmente necesita para compatibilizar las distintas facetas de su vida, y no corra los peligros anudados o a un derecho de ausencia o a un teletrabajo que en el fondo implica también otra ausencia distinta, pero una ausencia, ¿no? Es que les decía como último punto, la conciliación y de esos 5 que he manifestado, el reconocimiento de la conciliación corresponsable. Claro, yo después de decirles todo esto, uno se preguntará, ¿es que entonces implantar medidas de conciliación no es rentable? Porque si no las empresas lo harían, ¿no? Si el panorama es este, es que hay algún motivo que retrae a las empresas para hacer esto. Bueno, yo creo que hay varios motivos. Primero, es fundamental la concienciación. Muchas veces uno se encuentra con que lo que existe no es una voluntad reiterada al incumplimiento, sino un desconocimiento, no haber separado, un seguir con las inercias del pasado. Por eso me parece que la labor de concienciación es fundamental en este sentido. La labor de ayuda de las administraciones públicas para la implementación de las medidas me parece también fundamental, en el plano económico y en el plano técnico, en los dos. Todos sabemos cómo funcionan las herramientas de valoración de puestos de trabajo del Ministerio y todo esto, que formalmente te ofrecen una ayuda que luego en la práctica pues a veces no es asequible para todo el mundo, ¿no? La conciliación corresponsable, es decir, la conciliación que no perjudica la carrera profesional y la carrera de seguro de la mujer, es una política que beneficia a las empresas. Está testado y demostrado que una empresa que implanta una política de conciliación corresponsable es una empresa con mayor productividad, es una empresa con menor absentismo, es una empresa con una mejor salud laboral, porque casi todo el absentismo obedece, la primera causa del absentismo es el estrés y los factores vinculados al estrés. Y la primera causa del estrés y factores vinculados al estrés es tener que estar en 8 sitios a la vez y no poder, ¿no? En segundo lugar, la conciliación corresponsable opera reduciendo los gastos de formación y de selección. Si la plantilla no rota constantemente, la empresa ahorra en selección y en formación. Es beneficioso también para la retención del talento. Todos ustedes saben mejor que yo que cuando una empresa encuentra un buen trabajador, quiere retenerlo. Pero el buen trabajador, o el trabajador en general, valora no solo las condiciones laborales, digamos, clásicas, el salario, la jornada, tal, sino también lo que se ha dado en llamar el salario emocional, del que forman parte muchas de las medidas de conciliación. Entonces, con una empresa que tiene implantada una política de conciliación corresponsable, tiene muchas papeletas para poder retener el talento en la empresa. Generalmente se dice también que una política de conciliación corresponsable actúa en beneficio del servicio que presta la empresa.
porque el hecho de que los trabajadores puedan ajustar su tiempo de trabajo, no estén sometidos a ese estrés, ¿no? Se traduce en una mejor respuesta al cliente y más operativa respuesta al cliente. Y en fin, por no extenderme más, el hecho de implantar una política de conciliación corresponsable puede llevarnos, como a alguno de ustedes les ha sucedido esta mañana, a ser destinatarios o a obtener un distintivo de igualdad o una empresa conciliadora. Este distintivo tiene también efectos en el mercado porque distingue, valga la redundancia, a la empresa como una empresa comprometida con la sociedad en la que vive, comprometida con la igualdad, comprometida con un futuro mejor, ¿no? Y esto también sirve a la hora de competir, sobre todo en los últimos tiempos en que cada vez para el consumidor es más importante la empresa con la que trata y si esa empresa es socialmente responsable o no lo es. En fin, yo creo que hay que darle una vuelta a los derechos de conciliación que contiene la norma. Por eso me parece especialísimamente importante que se distinga, como hace el Ayuntamiento de Elche, a las empresas que van más allá de la norma, que se calientan la cabeza en pensar cómo pueden articular una verdadera política de conciliación corresponsable en sus centros de trabajo. Enhorabuena, por tanto, a todas las empresas y entidades que hoy ven reconocido su compromiso con la conciliación, que es también su compromiso con la igualdad y a la larga es su compromiso con un futuro mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, continuamos. A continuación vamos a conceder el galardón. Vamos a conceder, no, yo no voy, van a conceder el galardón. ASFEME, Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Grave de la provincia de Alidar, modalidad de mediana empresa. Vemos el vídeo. En esta ocasión entrega el galardón Carles Molina, concejal de Promoción Económica. Enhorabuena, ASFEME. Tengo algo para ti. Enhorabuena. Buenos días a todos y a todas. Disculpar por las gafas, por un problema de salud. En primer lugar, soy Noelia Aznar, soy directora gerente de ASFEME. En primer lugar, quiero agradecer a la Concejalía de Igualdad y a la Concejalía de Promoción Económica y a la Casa de la Dona la organización de este acto y, por supuesto, el reconocimiento.
Me acompañan Ricky Monpeán, técnico de recursos humanos de nuestra entidad, y María José Gisbert, presidenta de ASFEME. También quiero dar la enhorabuena a la ponente, a Carmen. Me ha parecido interesantísima las aportaciones que ha hecho, que nos puede dar una perspectiva y una visión de cara a implementar nuevas medidas en la entidad, que a veces te rompes ahí la cabeza y piensas a ver cómo podemos articular, y me ha parecido súper interesante esa visión, esa perspectiva, y digo, madre mía, digo, pues tantísimas cosas nos podría aportar para mejorar en la implementación de las medidas. Y por supuesto, felicitar a la empresa anteriormente galardonada. Me ha parecido súper interesante también, y lo habéis conseguido, que a veces digo yo, bueno, a ver si esto de los 4 días de jornada, pues ya vemos que se puede. Enhorabuena, y en general por el enfoque que dais al trabajo. Enhorabuena por esa labor. Voy a presentar en general, bueno, algunos de vosotros sí que conocéis ASFEME, pero para aquellos que no lo conozcáis, ASFEME es una asociación de familiares de personas con enfermedad mental grave. ASFEME nace en 1994, fruto de las carencias que sufre el colectivo de personas con enfermedad mental tras la reforma psiquiátrica de los 80. Las personas con enfermedad mental se quedan apenas sin recursos sociosanitarios, y los familiares, bueno, pues nace ese movimiento asociativo, los familiares se agrupan de cara a trabajar para poner en marcha recursos que mejoren la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, que esa es nuestra misión, mejorar la calidad de vida del colectivo. Y bueno, ¿y cómo lleva a cabo ASFEME pues esa misión? Pues podríamos decir que lleva a cabo esa misión en 3 grandes bloques. Por un lado, a través de la prestación de servicios, ASFEME en la actualidad gestiona 5 centros, una residencia de 40 plazas, un centro de día de 20 plazas, 3 viviendas tuteladas de 4 plazas cada una, y una vivienda de transición. Además de los servicios pues, de carácter sociosanitario ambulatorios, con los que ASFEME inició su andadura para dar apoyo y dar cobertura a las grandes necesidades que tenía la población. Pues tenemos el servicio de atención domiciliaria, tenemos respiro familiar, talleres de rehabilitación, programas de vacaciones, bueno, y un largo etcétera. Esa es una parte importante de la entidad, pero ASFEME nace principalmente pues eso, para trasladar e ir de la mano de la administración pública. En cuanto a la puesta en marcha, nosotros recogemos las necesidades y trasladamos a la administración, y vamos de la mano para la puesta en marcha de los recursos necesarios, y bueno, pues fruto de eso hemos ido poniendo en marcha de ese trabajo, y bueno, pues concretamente aquí de la mano del Ayuntamiento, que siempre hemos tenido buenísima relación y nos han apoyado en todas nuestras locuras para poner en marcha todos los recursos. Y luego otra importantísima labor, bueno, pues es el tema de trabajar a nivel de las campañas de sensibilización, abordar el estigma que sufre todavía el colectivo de personas con enfermedad mental. Esa también es una importante labor y que nunca debe de olvidar la entidad. ¿Y cómo es nuestra estructura? Pues bueno, nuestra organización la rige la Junta Directiva, que son familiares de personas con enfermedad mental. No son personal laboral y no reciben retribución alguna, y realizan una gran labor en la entidad. Luego, a nivel técnico, tenemos una estructura formada como mi figura de directora gerente, y somos, cuando hicimos el diagnóstico recientemente, 69 profesionales del ámbito sociosanitario de diferentes disciplinas. Nuestra plantilla nuestra empresa es una empresa feminizada. El 70% de la plantilla está conformada por mujeres. Aquí tengo algunos datos también en cuanto a la estructura. Pues eso, como decía, el 70% de la plantilla son mujeres. También hablábamos, hemos reflejado la franja de edad. Pues la franja de edad es mayoritariamente de 45 años, franja en la que hay 42 personas, mientras que de 45 años o más hay 27 personas. El 49% de la plantilla tiene hijos e hijas, mientras que el 51% no los tiene.
De entre las personas con hijos e hijas, el 74% son mujeres y el 26% son hombres. Hay que indicar que el 50% del equipo humano pues cuenta con estudios universitarios, el 25% estudios de formación profesional y el 15% tiene estudios secundarios y el 5% tiene estudios primarios. Años atrás, antes de la obligatoriedad, creo que fue en 2017, legal de nuestra entidad, porque la entidad pues, ha crecido notablemente a partir de 2017, sobre todo con la puesta en marcha de la residencia y del centro de día, que es donde se agrupa la mayoría de plantilla profesional. Antes, pues como se hablaba, nosotros ya por convicción, antes de la obligatoriedad legal, pusimos ya en marcha el primer plan de igualdad de oportunidades años atrás. Y en la actualidad, bueno, pues ahora, como explicará mi compañero Ricky, pues estamos desarrollando e implementando nuevas medidas que mejoren la conciliación y que amplíen las ya implementadas. Desde ASFEME, pues como decía, tenemos la convicción de que las medidas de conciliación son necesarias, ya que benefician tanto a las personas trabajadoras como a las empresas. Contribuir al bienestar y a la felicidad tiene efectos psicológicos positivos que facilitan una mayor calidad laboral, fundamental en el desempeño profesional y, por lo tanto, en nuestra misión. Al final va a revertir en nuestro trabajo. Y algo tan importante como es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y su familia requiere de un equipo con una salud, con una buena salud laboral. Desarrollar acciones de conciliación no se trata de un formalismo, sino de un proyecto de cambio organizacional. La felicidad, la igualdad de oportunidades de género y de trato y el bienestar de la plantilla no podrán ser efectivos ni llevarse a cabo si no se desarrolla una conciliación laboral, familiar y personal. Todo ello no es posible sin la toma de conciencia de todo el equipo humano de la entidad. Bueno, doy paso a Ricky, que va a explicaros más del desarrollo de las medidas de acción. Buenos días a todas y a todos. ASFEME ha incorporado acciones de conciliación en la entidad, como la flexibilidad horaria, espacios equipados para comer en horas de descanso, la ampliación de esos tiempos de descanso, jornada intensiva en la mayoría de las figuras profesionales, formación en igualdad en toda la plantilla y la elaboración de un protocolo de violencia de género, entre otras. Junto a estas medidas, seguimos analizando las necesidades de la plantilla para elaborar nuevas acciones de conciliación. Algunas de ellas, voy a citar un par de ellas, son la elaboración de un protocolo unificado para todas las áreas en cuanto a la solicitud, gestión y concesión de permisos y licencias. Y otra de ellas es el establecimiento de licencias no retribuidas o recuperables para asistir a matrimonios o defunciones de familiares hasta tercer grado de consanguinidad si no se encuentran a su cargo. Hemos querido recoger las opiniones de varios departamentos de la entidad para que nos hagan saber cómo han repercutido estas acciones en la forma de conciliar de manera corresponsable su vida laboral, familiar y personal. A continuación voy a enumerar algunas de estas aportaciones. Leo textualmente. ASFEME ha contemplado en todo momento las diferentes situaciones personales y familiares del Departamento de Psicología del CEN y Centro de Día, adaptando a cada psicóloga el horario laboral en función de las necesidades personales. Además, en el momento que se ha realizado alguna solicitud de cambio de horario y o turno, se ha considerado favorable a la persona trabajadora, sin tener repercusión y sin dejar de prestar servicio a la entidad. Otra de ellas es el disponer de un lugar para realizar nuestros descansos y comidas, nos permite desconectar y recobrar fuerzas. Así evitamos la carga mental y el cansancio para poder atender de la mejor manera posible a nuestras personas usuarias. La siguiente aportación es: la flexibilidad laboral me permite conciliar con otras labores externas a la entidad. También ayuda a llevar a los hijos y las hijas al colegio e incorporarte un poco más tarde de lo previsto, lo que sin lugar a duda permite mejorar las relaciones familiares y de afecto, siendo estas de mayor calidad tanto en casa como en el trabajo. Otra de ellas es: la conciliación de mi puesto de trabajo con la jornada intensiva en verano me permite disponer de más tiempo libre para realizar actividades en mi horario habitual, que en mi horario habitual no sería posible.
Y para finalizar, la última que hemos recogido es: las medidas de conciliación que nos facilita ASFEME nos permite mejorar la organización y planificación de nuestra vida personal, especialmente para el cuidado de los hijos y las hijas. Nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, ya que nos facilita adaptar el horario laboral al horario escolar durante el curso y en el periodo vacacional. Por todo ello, podemos disfrutar de más tiempo y de mayor calidad para dedicar a los hijos y las hijas. Como hemos citado antes, la misión de ASFEME es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. También hemos querido conocer la opinión de las personas usuarias de CEM y centro de día en cómo repercuten esas medidas de conciliación en la labor profesional que desempeña el equipo humano de la entidad hacia las personas usuarias. Desde el colectivo de las personas usuarias de CEM nos han hecho llegar esta frase: las medidas de conciliación que reciben las figuras profesionales por parte del centro repercuten de manera muy favorable en su magnífico trato con las personas usuarias. Y desde las personas del centro de día nos han hecho llegar esta otra: las medidas que dan felicidad y bienestar a las figuras profesionales dan felicidad a las personas usuarias. Para concluir, estas aportaciones refuerzan el beneficio de implementar acciones de conciliación que son tan satisfactorias tanto para las figuras profesionales como para la entidad. Gracias por la atención y doy paso a María José Cruzbert, presidenta de ASFEME. Buenos días a todos. Bueno, me he preparado unas palabras. Estoy muy emocionada por el detalle que ha tenido el ayuntamiento de darnos este premio. Así, bueno, para ASFEME es todo un honor recibir este galardón como reconocimiento e impulso para la labor de facilitar la conciliación de la vida laboral y personal. Algo que ya desde que comenzó la asociación, con sus talleres y visitas a domicilio, cuidó y puso en marcha. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y especialmente a la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas por este reconocimiento. Ha sido una sorpresa muy agradable y desde luego lo agradecemos muchísimo. Y es lo más importante, no solamente es también por este motivo, sino que es importante por promover esta convocatoria que sin duda anima a las empresas a realizar acciones en pro de la conciliación. Muchas gracias. Con esta clausura de los galardones Premio Empresa Conciliadora 2022. Las bases del 2023 estarán en breve. Estamos terminando de perfilar bueno, pues lo que acabamos de comentar. Desde el Ayuntamiento, desde Casa de la Dona, Concejalía de Igualdad, agradecer de nuevo a todas las empresas que os habéis presentado. Enhorabuena a las premiadas. Ahora hay que mantener el galardón, se renueva cada 2 años tras la solicitud por vuestra parte de la renovación del galardón, manteniendo mínimo lo que habéis presentado y sobre todo mejorando siempre con todas esas, bueno, pues baterías de acciones que podemos implementar en nuestras empresas. Así que enhorabuena a las empresas premiadas, galardonadas, y no me gustaría cerrar este acto sin ser de otra forma que agradeciendo a la comisión evaluadora su trabajo altruista, su trabajo de llevarse empresa tras empresa para estudiarla, ver qué medidas, compararlas con la ley. Es un trabajo silencioso, pero que gracias a ellas se puede realizar este premio y sobre todo se puede reconocer el tejido empresarial de nuestro municipio en sus planes de igualdad. Gracias, Carmen Palomar de Comisiones Obreras, Loli de UGT, Mari Carmen de Jovenpa, Marinela, técnica de Casa de la Dona, y Paqui Gadea, jefa de sección de Igualdad y Servicios Sociales. Este aplauso va por vosotras. Gracias.
Y ahora sí, despedimos este acto agradeciendo de nuevo vuestra presencia y sobre todo que sigamos buscando algo que me ha gustado mucho y que ha comentado Carmen, a la que le quiero cerrar el acto agradeciéndote tu presencia. Carmen, gracias por presentar o por alumbrarnos en este camino de la igualdad y conciliación en el mundo empresarial, pues con esa magnífica lectura que has hecho, a pesar de que el PEN no quería leer, pero que lo has hecho maravillosamente, y creo que, como bien ha dicho Noelia, directora de AFEME, nos has ayudado a trabajar y a poner más acciones en las empresas, y quiero quedarme con que busquemos y sigamos buscando juntas y juntos ese merecido salario emocional que tan importante se hace en nuestro día a día. Gracias y buenos días.